Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Yo estaba revisando el currículum de mi invitado y estoy flipando porque creo y que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es la voz más autorizada para hablar del fútbol español y del Real Madrid hoy por hoy. Y os lo voy a explicar muy en breve. Es un canterano del Real Madrid, ex canterano, estuvo del 78 al 86, participó en el primer equipo del Real Madrid durante 5 temporadas, entrenado por Don Alfredo, por Del Bosque, auténticas leyendazas. Ha jugado en muchos países, porque jugó en España, en México, en Grecia, vivió el Negreirato de primera mano, y ya vamos a hablar de eso también, de las ligas de Tenerife y todo aquello, así que no puede estar más de actualidad. Entrenó a Luis Rubiales, conoce a Luis Rubiales, sabe de qué hablar, así que también todo ese tema de Luis Rubiales también es de absoluta actualidad. Entrenó como entrenador, primer entrenador en Arabia Saudita, que no puede estar más de moda y más de actualidad el fútbol de Arabia Saudita, y encima tuvo, por desgracia, una lesión de ligamento anterior cruzado, que también, por desgracia, es de actualidad porque está siendo bastante repetitiva. Así que creo que no hay voz más autorizada que tú, don Juan José Sánchez Maqueda. Maqueda era tu nombre de toda la vida. ¿Cómo estás? Bienvenido a Voz Madridista Televisión. Encantado, encantado de que me hayas invitado a tu programa y la verdad que, como has dicho tú, la verdad que todo de mera actualidad y todo temas que se pueden hablar largo y tendido, ¿no? Así que bien, todo, la verdad que francamente bien. Todo encaja, no, de verdad que agradecido contigo mira, yo te recuerdo de jugador porque primero que somos de quintas muy parecidas, tienes exactamente un año más que yo nací en enero pero un año después que tú, así que te recuerdo perfectamente de tu etapa en el equipo y la verdad es que, como te digo, me parece que eres una persona con una voz autorizadísima para hablar. Recuperé tu contacto gracias a la entrevista en La Galerna, donde no dejaste títere con cabeza, ¿no? ¿Cómo fue toda esta historia de la entrevista en La Galerna? Que despertó mucha curiosidad, se hicieron eco muchos medios. Sorprendió que hablases con tanta franqueza, ¿no? Bueno, al final todo más o menos verídico, ¿no? En cuanto a los acontecimientos. Lo que pasa que al final muchas veces bueno, tratamos de intentar no profundizar en estas situaciones, pero bueno, yo la verdad que Jesús Bengoechea me hizo una entrevista muy cariñosa con respecto a hablar amigablemente de diversos temas y de muchos temas, a raíz, sobre todo, por ejemplo, del tema bueno, todo lo que pasó, por ejemplo, en Tenerife, que fue extrañísimo y fue, la verdad, que muy raro, ¿no? Esa liga que perdimos allí, sobre todo por los arbitrajes bueno, que nos tocó sufrir y aparte pues las anécdotas, como conté en ese momento, pues que ya había contado Luis Milla que le ocurrió, ¿no? Yo fui de alguna manera pues un invitado de piedra porque la situación, claro, me la encontré de frente teniendo en cuenta que si él no hubiera podido jugar ese partido por la situación que pasó, que intentaron, bueno, pues desde Barcelona intentar que bueno que pasara con el partido para que de alguna manera pues influyera en él y al final decidió jugar porque también podía haber decidido no jugar y, bueno, y si no hubiera jugado él yo no hubiera jugado él hubiera jugado yo, ¿no? Bueno, Y bueno, pues voy aparte a de esa contarlo un poquito para los que no sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de aquella liga que el Madrid llega líder a Tenerife, último partido. Al Barcelona solo le servía que perdiese el Madrid empatando incluso habría sido campeón. El Barcelona tenía que ganar su partido y que el Madrid perdiese. Y hay una extraña conversación que no es parte de la rumorología porque el propio Luis Milla ha reconocido que recibió una llamada, una comunicación de alguien del Barcelona. No vamos a dar nombres porque sé que bueno, eso está fuera de todo lugar y si alguna vez los protagonistas deciden comentarlo en público, pues ya es cosa de ellos, pero recibe como para que más o menos juegue mal o se deje ganar. Hay un intento ahí de amigablemente intenta que no ganes este partido y no sé si habría algún ofrecimiento o de forma amistosa. Esto Luis Milla lo comunica al entrenador, se siente un poco contrariado. El entrenador creo que es Benaker en aquella época, Leo sí, Benaker. Leo, sí. Tú estás ahí
más o menos era el puesto que tú ocupabas, el mismo de Milla, y te dice, oye, si Milla se siente aquí como preocupado por este asunto, y claro, es que es lógico, la verdad que él viniendo, que había sido canterano del Barça, con mucha amistad en el Barça, le mandan ese mensajito, se sentiría un poco diciendo, joder, esto no es así, y es normal que vamos, que anímicamente estuviese en una posición emocionalmente extraña y por eso a ti te avisa Ben Acker de que si no juega, jugarías tú. Finalmente juega Milla y encima creo que marca un gol, es gol en posición absolutamente correcta y el árbitro, que en realidad es por señalización del Linier, que el Linier es Evaristo Puentes Leira, que había sido un Linier que era árbitro de segunda división y le mandan ser Linier a este partido, curiosamente, y luego este señor ha sido el tercero del grupo de la comisión arbitral, que tienen un representante de la federación, que era Sánchez Arminio, otro representante de la liga, que fue López Nieto mucho tiempo, y el tercero en discordia para dirimir cuando hacen las asignaciones, el comité de asignación arbitral, es Puentes Leira, Evaristo Puentes Leira, que pues tuvo un ascenso meteórico. Uno diría, joder, con un fallo tan grave de pitar un fuera de juego que no es y le cuesta una liga al Madrid, será cuestión de que ya le metan el neverazo para siempre, y no fue así, ¿no? Son más o menos estos los hechos que relatamos de esos días, ¿no? Sí, sí, exacto, correcto. Lo has explicado francamente bien y entonces luego, bueno, es verdad que en ese momento, bueno, te bajó la frustración de haber perdido una liga, que luego al año siguiente nos pasó la misma situación. Yo ya estaba lesionado de la rodilla y bueno, pues no pude participar en ese segundo partido de la otra temporada, pero fue la verdad que además un partido súper extraño, poniéndonos 0-2, que nos remontaran y luego habiendo situaciones, como te digo, difíciles de De aceptar, ¿no? Sobre comprender. todo, como dices tú, sí, de comprender, porque al final, fíjate, ese gol de Luis Milla con 10 metros prácticamente es una auténtica vergüenza. Pero bueno, en aquella época, pues al final llega un momento en el que te vas del partido y piensas que, bueno, pues que al final, luego es verdad que viéndolo tranquilamente, pues lo recuerdas con una pena con respecto a lo que nos pasó, ¿no? Sinceramente, ya no solo por perder esa liga en el último partido, como tú dices bien, con el empate inclusive nos valía, sino también por las decisiones arbitrales que fueron catastróficas hacia nosotros. Entonces, al final, se han sabido muchas cosas de esta situación y es verdad que el otro día, por Sospechoso. ejemplo, fíjate, sí, en una tertulia con Coto Matamoros, que yo creo que lo Ujú. conoces, o lo Sí, sí. conocerés, me comentaba una cosa curiosa. Él es muy amigo de Julio Alberto, que es un Ujú. exjugador del Barcelona de esa época, y comentaba que en el vestuario, no sé qué pasó con Cruyff, que como hizo un comentario de las ligas y tal y cual, y Núñez, que era el presidente, le dijo, a ver si te crees que ha ganado tú estas ligas. No, no, si es Con, que con, tú con, ahora, con eso yo creo que está dicho todo, ¿no? desde luego, tú ahora, conociendo lo que conocemos ahora de esto de Negreira, porque sé que también eres muy crítico, yo he visto algunos de esos vídeos con Coto en otros canales que también no te cortas, que ya te parece mal, que es evidente que el mero hecho de pagar, aunque lo hayan logrado o no, aunque los árbitros se unieran al tema o no, ya es algo que está fuera de toda duda que es corrupción. Tú ahora, visto y conociendo esto, recordándolo de esas épocas y esos algunos arbitrajes, ¿tienes la sospecha de que a lo mejor por el subconsciente de los árbitros sí había esa idea como de que si me equivoco en contra del Madrid no pasa nada, si me equivoco a favor del Barcelona tengo incluso beneficios? Sí, al final tú lo has resumido un poco. Al final no se trata de ir al pago en sí a un árbitro por el tema de favorecer o perjudicar a un equipo, sino tú lo has comentado bien con el caso de Puentes Leira, hasta dónde ha llegado pues, con sus decisiones arbitrales, y también es lo que ha ocurrido en el tema de Negreira y que creo que es lo que al final toda la gente está investigando, porque no es lo mismo estar en segunda división cobrando 100 y pico mil euros a cobrar en primera 300, 400, no sé exactamente, pero el sueldo de los árbitros es muy alto, sobre todo en la primera división. Y al final ahí tienes la ventaja, no hace falta que te estén dando ningún sobre de nada. Yo creo que al final la realidad es el incremento también patrimonial que han tenido algunos árbitros, y también yo creo que tanto la Fiscalía como toda la justicia está investigando, y esperemos que al final, aunque la justicia en España es lenta, esperemos que al final
todos estos acontecimientos que también está pasando en la Premier, por ejemplo, pues actúa aquí con la misma justicia contra un equipo, sea el que sea, que haya cometido esas tropelías, ¿no? Entonces, al final, esperemos que cuando todo, bueno, esté perfectamente argumentado y perfectamente, se llega a la situación en la que al final, pues un club como el Barcelona, podría haber sido otro en caso de haberlo hecho, pues reciba lo que tenga que recibir a nivel de sanción importante, lógicamente, por lo que ha sucedido, ¿no? Sí, no, la verdad es que la sensación de impunidad puede ser lo peor. O sea, es que si esto se van de rositas, ¿qué impide que mañana digan, pues bueno, pues vamos a pagar cualquiera al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral porque esto es más barato que fichar a Mbappé? Así que y al final te da más títulos en el fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar un poquito este tema, que siga la justicia por donde tenga que ir, porque yo quiero aprovechar que te tengo aquí para hablar de muchísimas cosas que creo que a la gente le puede llamar también la atención. Tú eres el prototipo de canterano, ¿no? Tú entras al Real Madrid con 8 o 9 años y estás todo desde esa etapa hasta debutar con el equipo encima con 17 años, que ya es algo fuera de lo normal. Hay que tener una calidad tremenda, que no es fácil ni siquiera entrar a la cantera. Por eso quería empezar por esto. ¿Cómo llegas tú a la cantera del Real Madrid? Bueno, en aquella época era simplemente pues rellenando un formulario para poder hacer esa prueba. Es verdad que me llegó una carta a casa para poder hacer esa prueba, que al final la prueba consistía pues en un partido en donde había pues un montón de niños, no sé si éramos como 150, y al final pues solo nos eligieron a 2, ¿no? De todo ese grupo. Me recuerdo, hasta inclusive todavía guardo esa carta de cuando me la mandaron para poder hacer esa prueba. Una vez que ya entro, antiguamente en esa época en el Madrid había era una especie de torneo que se llamaba torneo social, que era donde, como si fuera ahora Benjamines, que era esa edad, como tú dices, 8 o 9 años, en donde es curioso, porque siempre lo cuento anecdóticamente, porque es, para mí, fíjate cómo la cabeza me fue de un lado a otro cuando yo, estaba en el equipo del Bosque, porque estaban todos los equipos, tenían el nombre de los jugadores que estaban en ese momento en el primer equipo. Pues del Bosque, Juanito, Da Santillana, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez yo que voy subiendo todas las categorías, alevín, infantil, hasta como llego al primer equipo, curiosamente me acuerdo y querían que le hiciera una foto y tal en el equipo Maqueda. Entonces, claro, tú fíjate yo cómo me he pasado en todos estos años como diciendo, joder, ¿hasta dónde he podido llegar? La verdad, como tú dices, no es nada fácil. Es verdad que en nuestra época solo jugaban 3 extranjeros y había algo más de facilidad para llegar al primer equipo, aunque tenías que tener tu calidad y tu talento para poder llegar. No todo el mundo llegaba, como tú bien dices, mucha gente se queda en el camino. Pero luego la verdad que al final lo difícil y complicado siempre en un equipo como Real Madrid es mantenerse en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues eso al final, hasta que yo tuve la verdad la desgraciada lesión, a la que has comentado también que de alguna manera me corta bastante mi trayectoria y hace que de alguna manera, aunque sigo jugando y sigo compitiendo, pero no en la misma situación que antes, está claro. Claro, no, pero no te quites méritos, ¿eh? De esto de que dices que como eran solo 3 extranjeros era quizá más fácil o más oportunidades para canteranos, pero la realidad es que también las convocatorias iban solo 16, no iba tanta gente, no había tantos cambios, las oportunidades de jugar, primero ya entrar en una convocatoria era muy complicado, porque tenía que haber como muchas bajas en la plantilla para que tirasen de un canterano y subirle. Ahí no te quites méritos, Juanjo, que de verdad que es impresionante el lograr haber vestido la camiseta. Ya solo el estar dentro de la cantera, como tú dices, no hacen una criba, 150 muchachos, entráis 2. De esos 2, yo no sé si el compañero que entró contigo llegó a alguna parte o se quedó en el camino. Lo normal a lo mejor es que se quedase en el camino, no sé. O le tienes, es un gran figura que todos recordamos alguna cosa. No recuerdo. No, pues fíjate, lo normal es que se hubieran quedado y tú pues has llegado a vestir la camiseta del Madrid, 5 temporadas en el Madrid, que se dice pronto,
en una época que estaban pues los de la Quinta del Buitre, gente con mucho, y en tu puesto central, medio centro, también gente de muchísimo nivel, es complicado. Cuéntame cómo es el ser un niño de la cantera del Real Madrid, porque aquí todos tenemos, pues no sé si es la leyenda de que, claro, el canterano mama los valores del Madrid, del madridismo, ¿no? Que allí no solo te enseñan a jugar al fútbol y a aprender la técnica y a más o menos conceptos tácticos, y te tienes que mover por aquí y por allá y ensaya pues penaltis, tiros libres o marcajes o mira y esta educación física, sino ¿sentíais vosotros de niños que pertenecíais a la institución con unos valores diferentes que veíais en los mayores? Porque encima coincide tu etapa de canterano, coincide con la de las mega remontadas de la Quinta del Buitre y todo aquello. Esa etapa tú la viviste dentro del club, pero dentro de la cantera. Esos valores supongo que se van permeando en vosotros como niños que estáis ahí, ¿no? Estáis aprendiendo a ser madridistas, no solo a ser futbolistas. Sin lugar a dudas. Fíjate que recuerdas tú, ahora que me comentas esas situaciones, yo que me acuerdo de estar en los infantiles o juveniles antes de llegar al primer equipo y ver esos partidos contra el Anderlecht, contra el Inter de Milán, esos partidos y esas remontadas impresionantes, increíbles, que se impregnan lógicamente. Hay una cosa muy clara que no solo en el aspecto profesional o deportivo es donde te influyen los valores, sino sobre todo en el aspecto personal y humano, ¿no? Yo creo que para mí es como si fuera mi segunda familia, es obvio, pues porque al final, como tú dices, el haber participado, el haber estado desde tan pequeño, lógicamente te impregnan muchos valores y muchas situaciones de conductas que lógicamente luego lo llevas a cabo en tu vida personal y en tu vida de más adulto, ¿no? O sea, que al final, como te digo, para mí es como si fuera una segunda familia en todos los aspectos porque es un club, ya no es que sea el más grande del mundo, sino, como tú bien De la dices, historia. sin lugar a dudas. Entonces, al final los valores no solo son en el aspecto deportivo, sino también en el personal, que eso no y en el de conducta, eso también, no te quepa duda. Sin duda. Cuéntame cómo fue tu llegada al primer equipo. En ese Castilla estabais en segunda A o segunda B. ¿Cómo era un buen Castilla? La verdad es que yo ahí sí no lo recuerdo tanto. Sí recuerdo el Castilla de Butragueño y toda esa gente. Eso fue una barbaridad. Y el anterior también, aquel que llegó a la final de Copa del Rey. ¿El vuestro estaba a un nivel competitivo? ¿Había gente que se veía que podía llegar al primer equipo? Tú con 17 años en el Castilla, ya de por sí, estar con 17 en el Castilla en lugar de estar en el juvenil, ya demuestra que la gente se fijaba en lo que podías dar, ¿no? Sí, además aparte, fíjate que, hombre, el de la Quinta del Buitre sí que fue yo lo he ido a ver muchos partidos, recuerdo jugando en el Bernabéu, es verdad que el nuestro llegamos a Claro, estar yo con recuerdo se jugaba en el sí, Bernabéu muchos partidos sí, de ese Castilla porque íbamos a verlo porque atraía muchísimo a mucho público. sí, además aparte es que hacía un fútbol magnífico, independientemente de que luego todo ese grupo subió al primer equipo y el primer equipo en ese momento no estaba en su mejor momento. Nosotros sí es verdad que llegamos, no sé si a unos cuartos de Copa del Rey, me parece, y el equipo llegó a quedar segundo o tercero en la segunda división A. Yo en octubre o noviembre ya Leo Benjamín me subió al primer equipo para entrenar con ellos y hubo una casualidad bueno, que hubo 3 o 4, como tú dices bien, a lo mejor sanciones y lesiones, Manolo Sanchís, Miguel Tendillo, tal, y al final tuvimos que debutar tanto Adolfo Aldana como yo, que subimos del segundo equipo, y en un partido, fíjate, un Real Madrid-Barça, que ganamos en casa 3-1 con goles de Hugo Sánchez. Entonces, al final, la verdad que fue un partido para mí inolvidable, porque debutar con prácticamente 18 años, yo creo que tenía 18 años y pocos días, porque eso fue en enero del 88. Y la verdad bueno, pues como te digo, se dieron las circunstancias de que aparte de estar entrenando con el primer equipo del Madrid, y se dieron una serie de bajas y situaciones de lesiones que hicieron que tuviéramos que debutar sí o sí, porque no había otra Pero situación tú que más o menos sabías que Benaker sí se estaba fijando en ti, que habría habido posibilidad o te viene así de pronto para rellenar, ¿no? No, porque yo llevaba ya 2 meses desde que Entrenando con el primer. empezó la Ujú. temporada, y yo ya había subido, estaba entrenando prácticamente día sí día también con el primer equipo, y a la hora
de que hubiera bajas como hubo, pues al final tiraron de gente que ya estábamos entrenando con el primer equipo, aunque si hubieran tenido que tirar del segundo equipo sin estar entrenando también lo hubieran hecho, pero en nuestro caso, por ejemplo, el de Aldana y mío, pues ya digo que yo jugué de inicio, porque en las posiciones prácticamente tuvo que jugar Mitchell de central, de libre, yo de central, porque en esa época se jugaba con un líbero, porque no se Sí, sí, jugaba sí. con una línea de 4, y me acuerdo que tuve que marcar a Lineker, Mira. y bueno, y sí, y al final sí es verdad que fue pues un debut para mí inolvidable con respecto ya no solo al resultado y ganar al Barça, sino también por debutar con esa edad, que en ese momento yo creo que fui de los 4 o 5 jugadores más jóvenes en debutar. Ahora seguramente que me habrán pasado algunos, pero es cierto que al final se dio esa circunstancia y yo, como ya llevaba entrenando con el primer equipo varios meses, pues al final Joder, debuté. debutar de Sí, titular en un Madrid-Barça. O sea, es que es la polla. O sea, sí, perdona que te diga, pero es que es sí. alucinante. Yo estoy viendo, de verdad que tienes toda la autoridad del mundo para hablar del fútbol de hoy, porque encima estaba repasando tus goles, que marcaste 5 con el Real Madrid, y creo que el primero fue contra el equipo que nos vamos a enfrentar esta semana, contra el Cádiz, ¿no? Marcaste un gol, no habías sido titular, entraste, y creo que marcaste un gol y una asistencia para un central, pero ¿cómo es esto? ¿Qué audacia, ¿no? Lanzarte ahí al estrellato y irte tan al ataque, ¿no? Un partido que íbamos perdiendo, tengo entendido, además. Sí, sí, sí. Además, bueno, yo sí tenía esa cualidad bueno, me gustaba de cuando había espacio salir en ataque y siempre, bueno, no he sido lógicamente un goleador porque mis posiciones tanto de central como de pivote más defensivo era difícil que pudiera llegar y tener opciones de hacer gol, pero sí que era un jugador que tenía esa potencia para cuando había espacio salir y llegar al campo contrario con cierta facilidad y de hecho pues bueno, pues algunos goles he marcado en mi carrera, lógicamente no como un delantero, pero sí es verdad que al final le intentaba participar en ataque cuando había posibilidad, sí. Oye, una curiosidad, porque yo siempre, todos los madridistas que no hemos formado parte del equipo, nos preguntamos cómo es la vida en un vestuario, ¿no? Cómo las dinámicas que hay, siempre lo de los veteranos y noveles, los ciertos roces. No quiero que reveles ningún tipo de confidencia de camerino, pero ¿cómo es la vida de un futbolista del Real Madrid, el día a día y el convivir con estrellas consagradas y tú llegando? ¿Cómo es esa relación? Es verdad que eso ha cambiado mucho porque antes era todo mucho más normalizado. Ahora sí es verdad que yo creo que el foco de atención que tienen los jugadores, a mí me ha pasado porque he tenido la oportunidad como segundo entrenador de estar en el primer equipo del Madrid con López Caro Ujú, después de salir a Luxemburgo y cuando estaban todos estos jugadores, Zidane, Beckham, ujú, Ronaldo, el brasileño, Roberto Carlos, Raúl, Casillas. Lógicamente no era la misma situación de nuestra época que sí que podías salir con tranquilidad a lo mejor del vestuario y poder firmar autógrafos con tranquilidad. Ahora sí que es verdad que el foco de atención que tienen ellos es difícil y complicado. Prefiero la situación que teníamos nosotros, pero la verdad es que sí que en el día a día, por ejemplo, a nosotros, en mi caso particular, pues siempre los veteranos han sido gente que nos ha acogido de una manera muy cariñosa y siempre dándonos muchos consejos. En mi caso, yo creo que toda la quinta del buitre, pero sobre todo especialmente Mitchell, que ha sido un hombre que ujú. bueno, que nos ha ayudado mucho a todos y que de alguna manera siempre han sido como los padres de los jugadores que subíamos al primer equipo, ¿no? En ese aspecto. Luego, es verdad que en mi caso yo, como estuve 4 o 5 años y luego ya por la lesión tuve que salir, pues no estuve mucho más años, pero yo creo que sucede también actualmente, ¿no? Aunque la verdad que ahora es verdad que el Madrid no hay excesiva gente veterana, salvo el caso a lo mejor que pueda ser de Carvajal, que es el más llamativo con respecto Ujú. al resto de jugadores que son más jóvenes y que es difícil ahora poder... Bueno, pero igual hemos hecho esas transiciones de veteranos y noveles, y siguen Kroos, Modric ahí.
Tibu, hemos traído veteranos de fuera como Rüdiger y Alaba que también se han integrado muy bien. La verdad es que, a ver, yo lo sigo diciendo, creo que mucha de la filosofía de los valores del club están en el himno, ¿no? Veteranos y noveles, las mocitas madrileñas, somos el único himno de un equipo de fútbol que menciona a las mujeres a las aficionadas, ¿no? Y hay muchísimos valores y entiendo que en un vestuario que tienes a grandísimas estrellas, que son estrellas mundiales, pues tienes que tenerlo. Tú has vivido de los dos lados. Ya hablaremos de tu etapa de entrenador, pero me gustaría que me comentases de tus entrenadores, de los entrenadores que tuviste en la etapa del Real Madrid o en la etapa como jugador. Empezando por Benaker, porque yo recuerdo alguna entrevista con Mitchell precisamente que decía, Benaker vino con cosas súper modernas que no entendíamos, o sea, formas de entrenar a las que no estábamos acostumbrados, muy táctico, muy, no sé, y sin embargo también creo que era como muy paternalista, muy cariñoso con los jugadores. Cuéntanos un poquito de Benaker y un poco también del resto de los entrenadores. Tú llegaste a entrenar con Di Stéfano también, o al menos la foto que tienes tu perfil de Twitter es con Don Alfredo, que, vamos, no existe leyenda más grande que Don Alfredo Di Stéfano, que también me gustaría que me contases cómo era Don Alfredo, pero cuéntame un poquito de Benaker, que siempre ha sido una figura que yo creo que no se la ha valorado lo suficiente. Y yo creo que hicimos un fútbol absolutamente fantástico y revolucionó mucho cruyfismo, mucho no sé qué. Yo creo que hasta Cruyff fue segundo de Benaker, o sea, aprendió cosas de Leo. ¿Cómo era Leo en el trato y en los entrenamientos? Él era un hombre muy cercano y para mí, como bien dijo Michel, un adelantado a su tiempo. Yo creo que muchos de sus entrenamientos los hacía. No te pienses que era un hombre para mí muy excesivamente táctico. Era un hombre que, como toda la escuela holandesa, le gustaba el fútbol moderno, ofensivo, con mucha llegada de gente en ataque, con mucha verticalidad y la verdad que todos los entrenamientos eran todos con balón prácticamente. O sea que y en aquella época era difícil pensar que no se basara todo más en lo físico que en el aspecto con balón. Yo creo que por eso hubo varios entrenadores, ya no solo Menhaker y Cruyff, también Hiddink, por ejemplo, que estuvo en el Valencia, que implantaron una filosofía aquí en el fútbol español muy moderna en ese sentido, ¿no? Y aparte luego como persona era un hombre muy cercano y lo bueno que tenía era que era un hombre que de las cosas que aprendió de él importantes era en el manejo de la plantilla tratar a todos igual prácticamente, ¿no? Sabiendo que había jugadores muy importantes, gente que tenía su responsabilidad con respecto a que eran jugadores magníficos, pero siempre hemos tenido un trato con él todos igual y diciéndonos las cosas a todos muy claras con respecto a lo que representaba su filosofía y sobre todo su idea y aparte luego pues no engañando a nadie, ¿no? Yo creo que era un hombre, como tú dices, que para mí había que haberle dado muchísimo más valor del que se le ha dado, eso no te quepa ninguna duda. No, yo entiendo que además para ti, que luego has sido entrenador y eres entrenador titulado, ya has entrenado, ya hablaremos de tu etapa como entrenador, supongo que les tendrías como modelos. De alguna forma, cuando tú aplicaste luego, siendo entrenador, cuestiones, pues te acordarías de esto lo tengo, de Leo extraigo esto. Tuviste también a Tosha, que también era un personaje, John Benjamin. Creo que sí, ¿no? O estoy equivocado. Sí, estuviste bajo las órdenes de Toshack, no sé si de Del Bosque. ¿Cuáles serían las influencias? ¿Qué sacarías de cada uno de ellos si tuvieras que sacar un pequeño detalle de cada uno en particular? Sí, bueno, de Cosa que es verdad que era un entrenador mucho más rígido, en cuanto es verdad que también era muy cercano con el jugador, pero tenía cosas muy buenas y es verdad que también se hacía jugar con tres centrales, dos carrileros, era la primera vez que se jugaba de esa manera y yo creo que ese equipo del Madrid que hizo récord de goles en ese momento y lógicamente también se hizo un fútbol muy ofensivo. Es verdad que él al final sí, es verdad que tenía aspectos muy positivos, también tenía alguno que a mí particularmente no me gustaba mucho, era cuando nos hacíamos los resultados el cargar directamente con jugadores. Sí, los mismos 11 hijos de puta. Sí, Era sí, aquella frase. Sí, yo creo que al final lo que hubo también un desgaste con él, porque aún siendo un entrenador excelente, es verdad que al final esa situación es la que era complicada, ¿sabes?
Pero bueno, Ujú. no te quepa duda que al final durante es un entrenador, todos los que han estado en el Madrid y he tenido la oportunidad de estar con ellos, tanto Antís, que en paz descanse, como el mismo Di Stéfano Alfredo, que es también ha sido un entrenador como un maestro, ¿no? Era la verdad que al final tenías una cantidad de anécdotas y de cosas que era importante tenerlo como entrenador. O sea que al final todos sacas siempre cosas positivas y de cada uno Ujú. coges las cosas que tú crees conveniente. Bueno, tu carrera como futbolista, obviamente tienes el tema este de la lesión. Antes, o sea, hiciste como 2 años en el Madrid, de ahí creo que, no sé si es que ficharon a Rocha y algunos otros y te dijeron, mira, a lo mejor no vas a tener tantos minutos, pero no queremos dejar de que seas... o sea, creemos en ti, eres todavía muy joven, creo que te vas al Logroñés, fue que te vas, allí juegas muchísimo y regresas al Madrid y te viene el tema de la lesión. Algo que está, por desgracia, muy de moda, porque tienes una lesión de cruzado, de anterior cruzado en la rodilla. Te lo hiciste en un partido de Copa contra el Sporting de Gijón, ¿no? O tengo ese Sí, dato mal. Sí, sí, eso ahí. sí, sí, Ujú. sí, correcto, ¿Cómo, correcto. Más una, cómo es esa lesión para que nos enteremos de lo que están pudiendo pasar pues gente como Courtois, como Militao, ahora mismo también, por desgracia, Gavi, aunque creo que el de ellos tuvo afectación en meniscos, no sé cómo fue la tuya. Cuéntanos un poco cómo sentiste la lesión y cómo fue todo el proceso de recuperarse de algo que no es cualquier lesión. O sea, es que no estamos hablando de un pequeño esguince, estamos hablando de algo que además en esa época no sé yo si la técnica estaría tan avanzada como ahora. Supongo que no, porque siempre se va avanzando en todas las técnicas de la medicina. ¿Cómo fue todo ese proceso desde que sientes que te has roto hasta, pues eso, la fase de recuperación? Ahí entiendo que además también habría un trabajo mental duro, ¿no? De reforzarte, de decir, joder, ¿cómo voy a regresar? Se acabó mi carrera, todas mis ilusiones. Hay que estar muy fuerte mentalmente para recuperarse de una lesión así, ¿no? Sí, yo sin duda, más aparte de todas estas tipos de lesiones son por torceduras o en mi caso fue, bueno, estaba saliendo en ataque y perdí un balón y bueno, pues me lo robaron, intenté por detrás intentar cortarlo y haciendo este gesto con la pierna, pues me Mm, giré y al girar, como le ha pasado por ejemplo a Gaby, que se ve, y en cuanto yo vi la primera opción ya sabía que se había roto el cruzado. ujú, Ya lo sabía porque el gesto que hizo él al final son todo torceduras y entonces ahí al máximo, con el máximo esfuerzo, pues haces esos giros y eso lo que hace es que el cruzado se lo lleva. En mi caso, la verdad que fue muy duro y muy difícil y me afectó a mi carrera deportiva porque tuve varias situaciones de inflamación, de infecciones, no estiraba bien, tal. Estuve prácticamente casi más de un año para poder recuperarme y todavía fíjate que en mi vida cotidiana normal, por ejemplo, pues monto, por ejemplo, mucho en bici porque yo, por ejemplo, jugar al fútbol ya desde que me retiré, no, con 30 años me tuve que retirar, pero no por la propia rodilla en sí, sino porque al final el problema es que en mi caso pues te limitaba mucho ya para la propia carrera, pues no era muy coordinada, tenía otro tipo de lesiones, a lo mejor en el isquio, en tal, y al final es verdad claro, pero que que al final también suelen tener relación, porque claro, como que intentas compensar pisando de otra manera, corriendo de otra manera, girando de otra manera y te termina lesionando lesiones musculares u otras cuestiones que encima, pues eso, te dificultan porque otra vez otra recaída, otra cuestión. eh, Supongo que fue duro, ¿no? A ti yo entiendo que, vamos a ver, los 30 años no es que fuese una edad poco común para retirarse, porque ahora ya la longevidad, pues mira, ahí tienes a Cristiano y a Modric, pero eras joven para retirarte, no es eh, normal. sí, porque al final es lo que te dije, lo que te estaba comentando, ¿ves? Ya no era la rodilla en sí, sino los daños colaterales con respecto a las lesiones que tenía durante una temporada provocadas por ese mal mecanismo de la carrera y por muchas situaciones, ¿no? Es verdad que bueno, ahora no es que se recuperan más estas lesiones ya, no es porque al final sigue siendo un ligamento cruzado, el tiempo de recuperación es el mismo que era antes, 7, 8, 9 meses dependiendo. Yo también tenía el menisco, pero en mi caso era el interno, no el externo, como es el de Gaby, que es más complicado el ligar. Pero al final
la recuperación es muy dura, muy difícil, porque te ves como una piernecita que cómo voy a poder volver a jugar al fútbol, situaciones muy complicadas, muy difíciles. En mi caso fue, la verdad, que bastante traumático, y gracias a Dios que, bueno, pues pude seguir compitiendo, aunque lógicamente no al mismo nivel que tenía antes. Eso está Ujú. claro. Bueno, luego decides hacerte entrenador. ¿Era algo que te nacía por dentro? O sea, estabas ya, cuando eras jugador, ya eras de estos que, como yo le he escuchado una entrevista a Casemiro diciendo que él se fija mucho en los entrenadores, que además en esa posición tuya de mediocentro suelen salir grandes entrenadores, ¿no? Ahí tienes a Guardiola, tienes ahora a Xabi Alonso, el propio Del Bosque era mediocentro interior. Siempre es como una posición que tienes una visión de juego tan buena de todo lo que hace el equipo que te viene natural lo de ser entrenador. Bueno, yo es verdad que cuando yo ya estaba en mi etapa final de jugador, tenía cierta incertidumbre por querer ser entrenador, aunque no sabía el nivel que podía ser. Fíjate que yo empecé, cuando ya me retiré y ya me saqué los carnets y la titulación, empecé, por circunstancias, vivía en Barcelona, y estuve en la Fundación de Real Madrid trabajando a nivel un poco más social y con niños más Uh -huh. pequeños y tal, aunque luego me dieron la oportunidad de venir al segundo equipo del Madrid, al Real Madrid B, con Lupe Escaro, y acepté la oportunidad de venirme para acá, y ya de ahí pues ir a más profesional, ¿no? Pero me hubiera quedado encantado entrenando a chavales, la verdad, sinceramente sabía que vocacionalmente podía aportar algo, y bueno, y sin duda lo tenía muy claro ya en mi etapa final como jugador de que iba a ser entrenador. No sabía el Uh nivel -huh. que podría no llegar, pero sin duda que lo tenía pensado. ¿Sí? Y tú entonces como segundo entrenador comienzas con López Caro en las inferiores del Madrid y de repente os llega la oportunidad de haceros cargo del primer equipo, ¿no? Por todo aquello que dices, era la época de Luxemburgo, el cuadrado mágico, y os encontráis un vestuario curioso, porque si lo que llega al resto, al común de los mortales, era que había una especie de grupitos, el clan de los brasileños, los españoles y Hierro iban por otro lado, que si luego Casillas iba a su bola como siempre ha ido. ¿Cómo es el manejo de los egos en un Madrid de galácticos cuando llegáis en una especie de interinazgo que es difícil que os vayan a tomar en serio, de decir, si vosotros estáis aquí como de paso, no, situación complicada, no llegar con López Caro a ese Real Madrid? Pero una oportunidad hermosa. Sin duda, el poder haber estado y participando y conviviendo con esta serie de jugadores ha sido una experiencia magnífica en todos los sentidos, no solo en el aspecto de verlos entrenar cada día, porque era un espectáculo ver a Zidane, a Guti, que Guti siempre ha sido un jugador infravalorado, y es un jugador de ese nivel, de estos jugadores que te estoy comentando. Bueno, al final, es verdad que era una etapa difícil y complicada, porque lo que pasa es que nosotros vinimos con la idea muy clara, la verdad que ellos grandes profesionales, no te quepa duda que el equipo mejoró muchísimo. Es verdad que el Barça de Rijkaard nos sacaba muchos puntos y el equipo solo podía quedar segundo. Una pena que la Copa del Rey nos quedáramos en semifinales, cuando pudimos ese partido con el Zaragoza haber ganado y haber pasado a la final y haber ganado un título. Y en la Champions el Arsenal nos dejó fuera de la competición, haciendo un partido muy bueno allí en Londres, que no nos dio la clasificación, y se clasificaron por el 0-1 de aquí en el de Bernabéu. Henry. Pero sin lugar a dudas, tengo que valorar y lógicamente decir que ellos, que los jugadores que habían en esa plantilla, aparte de excelentes y magníficos jugadores, eran grandísimos profesionales en todos los sentidos, porque la verdad que se involucraron rápido con la idea nuestra. Sabíamos que iba a ser difícil en introducirla, pero sin duda ellos nos respetaron muchísimo, y la verdad que, bueno, pues al final el equipo cumplió una serie de objetivos sin ganar algún título, de haber quedado segundo, porque era muy importante para poder entrar en Champions, y luego al final la lástima de que la Copa sí que nos quedamos ahí con la miel en los labios, que creo que merecimos jugar esa final, pero al final no pudimos
no pudimos jugarla. Y bueno, como te digo, pues una experiencia inolvidable en todos los sentidos, el convivir cada día con con todos estos jugadores, sin ninguna De ahí duda. continúas con López Caro y os vais, no sé, al final terminas ahí en el Levante y es donde conoces a otro de los personajes de actualidad, que es cómo vamos uniendo aquí pistas y cuestiones, que es Rubiales. Llegas a tenerle como jugador y por lo que te he leído en alguna entrevista, no es un personaje al que le tuvieseis demasiado cariño ya como jugador, una especie de topo, ¿no? De que se llevaba muy bien con la presidencia, tenía... Cuéntanos un poco cómo era el perfil de este señor, porque realmente, bueno, a lo mejor gracias a ese tipo de perfiles que luego ahí fue trepando y llegó a donde llegó, que son puestos a donde llegas normalmente siendo un trepa. Sí, hombre, sí es verdad que López Caro lo conocía de otra, porque Juan Ramón había estado en muchas categorías y lo conocía pues de segunda B, de algún equipo que había coincidido y tal. Nosotros, claro, estando el equipo en primera, no tenía nivel para estar en primera división, imposible, ¿no? Entonces, al final, de verdad que intentamos quitarnos del medio para tener un jugador mejor. Pero bueno, en cuanto el presidente nos dijo que tal, nos dimos enseguida cuenta que algo pasaba allí, ¿no? Entonces, al final, eh, ya sabíamos por dónde llegaba la información y cómo le llegaba al presidente, ¿no? Eso tampoco es ninguna mentira, es algo que es verdad y que a nadie lo ha dicho, pero al final es la auténtica realidad, ¿no? Entonces tampoco es Entonces, algo que fuera nada incierto, ¿no? bueno, tú cuando viste que este señor llega a la presidencia de la Federación Española, te debió a lo mejor sorprender o no, pero coincide en una etapa en la que también hay una relación personal tuya con el seleccionador de aquel entonces, que es Julen Lopetegui, que es tu cuñado, está casado con una hermana tuya, y justo pues tenemos a Rubiales ahí con ese episodio absolutamente demencial de a 2 o 3 días de empezar un mundial, de un tío que había hecho una llegada al mundial, una clasificación perfecta. Creo que no habían perdido ni un solo partido y habían llegado perfecto. Eran claros favoritos la selección española. Y a este señor no se le ocurre ninguna otra cosa que echarle presionado por el entorno simplemente porque Julen comete el pecado de fichar por el Real Madrid para después del Mundial, que simplemente se anuncia para que estén tranquilos de que no te juegas nada en el Mundial, puedes estar totalmente concentrado porque tu futuro no depende de que ganes el Mundial para que vengas al Madrid. O sea, era como una buena noticia y este tío lo convierte en un desastre, que terminamos haciendo el ridículo ahí cogiendo hierro el equipo. ¿Cómo vivisteis esa situación? Ahí ya de por sí ese episodio debería haber acabado con la carrera del Rubiales en la federación. Ya debían haber dicho, este señor no puede seguir, ha manejado esto de la peor forma posible. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que no hace falta añadir mucho más y al final, si en vez de Real Madrid hubiera sido el Betis, no hubiera pasado nada. Y es lo que representa a lo mejor al final el estar en un equipo como el Real Madrid, es lo que al final ensucia la situación de que hay gente por fuera que cómo se va a ir al Madrid o qué va a pasar. Porque al final él tenía una cláusula, el Madrid le va a pagar y como tú bien dices, hubiera hecho su mundial como han hecho otros seleccionadores. No sé si antiguamente fue Kubala o quien, sacaron varios casos que acabaron sus competiciones, una Eurocopa o un Mundial y se fueron a un club y no pasaba absolutamente nada. Entonces, pues, no sé si Luis Aragonés también, no recuerdo. Entonces, al final, este tipo, es como tú dices, sinceramente, con toda la animalada que hizo y además, aparte, lo dejó a Yule en una situación muy, muy mala, Muy ¿no? mala, Porque, claro, bueno, sí. claro, porque al final todo el mundo que si era un traidor, no hay traidor, nada. O sea, al final le ha sido muy claro, el club también fue muy claro, estaba todo arreglado y no pasaba nada. Yo creo que hasta los propios jugadores, fíjate, el propio Iniesta, varios jugadores como Silva y tal, que son jugadores muy, muy en ese aspecto, llegaron a tomar palabra y voz pero qué se está haciendo aquí, ¿no? Es una cosa, es una locura, es alguien de una persona que no está cabal. Y así Claro, pasó, no, como es tú que, bien es dices. que era un absurdo, pero es este entorno antimadridista que vivimos que lo hemos Exacto. tenido que soportar. Para Julen, tú que tan cercano, debió ser algo, una experiencia tremenda. O sea, primero la alegría de llegar al Madrid y después esto de que te impidan llegar a un mundial al que has llevado tú a esa selección en el que tenías muchas posibilidades de convertir. Yo creo que es que tenían la idea de que, ostras, si Julen gana el mundial,
y el entrenador del Real Madrid es el campeón del mundo vigente, como que les iba a estallar la cabeza y tenían que impedirlo de la forma que fuera, y la forma que eligieron fue echarle a 2-3 días de iniciar el Mundial. Supongo que para Julen debió ser Sí, muy tremendo, duro. Sí, muy duro, muy y aparte duro. luego todo el mundo en contra, ¿no? Porque también la Sí, presión siguió desde el principio. sí, total. Además, aparte, como tú bien dices, estuvo 20 partidos sin perder para llegar al Mundial, aparte luego de todos los partidos que jugó contra, me acuerdo, Italia, Argentina, o sea, partidos magníficos, y que había una selección fantástica que jugaba prácticamente con una idea muy clara como él tiene, y que hubiera hecho un Mundial de otra manera y no como salió, porque al final lo que salió fue realmente lamentable. Y como tú bien dices, no es que tenga que salir Julen, el que tenía que haber salido tenía que haber sido él en ese momento por todo el caos que creó y la situación que creó en la federación. Pero bueno, este es un tío que ha sabido manejarse en esas situaciones y hacerse poderoso con respecto a que intocable con muchas situaciones, hasta que fíjate, de la manera más simple y más tonta al final como ha caído, ¿no? Pero bueno, yo sabía que El antes o después, karma, sí, el antes o karma después, llega. El karma llega. esa situación se iba a dar, sí. Ya ahí me dio pena un poco por Julen. Yo te reconozco que a mí, Julen, entrenador, yo no le tenía en el perfil que pensaba que era lo mejor para el Madrid, pero a mí me convenció Arbeloa, me dijo por privado en un mensaje, digo, no nos habremos equivocado. Me dice, no, ten en cuenta, Julen es el perfecto, tal y cual. Y Julen y Arbeloa, y tú también creo que con Arbeloa tienes una muy buena relación, la has tenido como jugador tuyo, ¿no? En alguna ocasión. Y entonces yo me convencí, digo, ¿cómo no voy a creer a Álvaro? Si Álvaro me dice esto, pues lo voy a creer. Pero luego fue tormentoso ese paso. También porque las presiones externas que llegaron, cualquier tipo de bajón futbolístico iba a ser achacado. Y sé que a ti en particular, creo que te lo recuerda mucho, probablemente no te gusta recordarlo, esa reacción que tuviste cuando echaron a Julen, te cabreó la actitud del club. Yo me acuerdo que puse a mí el comunicado ese me pareció lamentable, porque es el de los 8 nominados, los que tengo aquí colgados. Me pareció una cosa, siempre lo digo, lo menciono así, le tengo bautizado ese comunicado como eso. ¿Te molestó que el club actuara así con Julen, verdad? Sobre todo Sí, después de total. todo lo que había pasado. Había que haber tenido más paciencia con él. Después de todo ese rollo de su fichaje, quizás se fue un poco injusto. Y esto además no está al nivel, como diciendo, el entrenador no está al nivel de esta plantilla con 8 nominados. ¿Quién son nominados? A nominado puede llegar prácticamente cualquiera que esté en el Madrid, va a estar nominado a Balón de Oro, pero te molestó eso, Sí, ¿no? sí, porque al final no eran, está hablando de los nominados, y el que salió fue Cristiano Ronaldo con 4 o 5 balones de oro, ¿no? Entonces al final fíjate qué baja fue, y independientemente de la baja Claro, de correcto, Cristiano, que a Julen le habían, coincide el año en que se va Cristiano, que fíjate lo difícil, el postcristianismo, la cristiano dependencia, que decía mucho, ¿cómo suples eso, no? no, aparte luego que en números, salvo, bueno, Solari sí es verdad que ganó el Mundial de Clubs, pero en números, y luego acuérdate que llegó Zidane y no mejoraron a Julen, ¿no? Quiero decir, Uh -huh. se dio una circunstancia, aparte de la salida de Cristiano, que fue muy traumática para el Madrid en cuanto a goles, porque era un jugador de 30, 40, 50 goles todos los años. Independientemente de esa situación, también el tema de que era un equipo que venía a haber ganado muchos títulos, y también era normal que podían de alguna manera, bueno, pues bajar un poco su nivel, y yo creo que al final se fue muy injusto con él en el aspecto de que tenía que, si hubiera continuado no hubiera pasado absolutamente nada, y también ser al final también una persona de la casa, porque él ha estado, no como yo desde que era tan pequeño, pero sí también Uh entró en el -huh. Madrid con 16, 17 años, entonces al final, no puedes tratar así a alguien de la casa, no puedes justificar y menospreciar por respecto a así. Me pareció el comunicado realmente lamentable y no digno de un equipo como el Real Madrid, sinceramente. Por eso me molestó, yo como madridista, que lo llevo en la sangre, ¿no? Ya Uh no -huh. porque fuera mi cuñado, sino que como hubiera sido el tuyo, lo hubiera sentido igual, ¿no? Aparte, luego es verdad que ha habido varios jugadores que han salido del Madrid no de la mejor manera, hay que reconocerlos, y dándole el valor y la importancia que han tenido en este club, ¿no? El caso de Casillas, el caso de Raúl, ya no solo Cristiano, no es la manera y las formas que un club como el Real Madrid tiene que tener, con esa
por lo que han dado y por lo que han demostrado en un club como este, ¿no? Independientemente de lo que pasara con Julen, que también lógicamente a mí me molestó, no solo por hechos a mi cuñado, sino por el forma de tratarlo en ese sentido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, agua pasada, no por eso dejas de ser madridista ni de tenerle cariño al club. Yo creo que en eso los madridistas somos muy así, de reconocer, de criticar como se debe las cosas que se hacen mal, igual que nos vanagloriamos de lo que se hace bien, ¿no? Mira, al final el club siempre va a permanecer. Las personas pasamos por el club, mucha gente, yo he pasado en varias etapas de jugador, de segundo entrenador, de tal, y todas las personas, pero todas, hablando del presidente hasta todos los jugadores, hasta tal. Al final el club siempre va a permanecer ahí y las personas vamos a ir pasando y el club es el que pertenece y es el que hay que respetar y el que hay que darle el valor que tiene un club como es este, que es, como tú dices, el más grande que hay en el mundo, sin igual a dudas. Un último tema, porque ya casi nos estamos acercando a la hora de estar aquí, que he quitado ya más tiempo de la cuenta. Tu experiencia en Arabia Saudita, ¿cómo ves ese fútbol? Porque ahora hay una especie de... A ver, yo sé que Ceferín ha dicho que no, que eso ahí se van a jubilar, que eso no es como deben hacer crecer su fútbol, porque lo que hay que hacer es montar escuelas de fútbol y no sé qué. Pero tú que lo has vivido de primera mano, ese fútbol, ¿notas que esta gente está dispuesta a cualquier cosa para elevar ese nivel de esa liga? Era una liga ya de por sí de cierto nivel. Tú creo que cogiste un equipo que no estaba en muy buen estado y le llevaste, no sé si fue ahí o en Egipto, la verdad es que ahora tengo los datos cruzados, que te declararon entrenador, mejor entrenador sorpresa o entrenador del año. ¿Eso fue en Egipto o fue en Arabia? No, fue en Arabia, sí. Fue en Arabia, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese fútbol? ¿Se nota esa ambición por progresar? ¿Crees que pueden ser una amenaza que al final aglutinen teniendo el dinero y las ganas de hacer cosas? ¿Pueden llegar o la vida allí es tan diferente que es complicado que vayan a encontrar la forma de llevar figuras? Bueno, es que claro, el dinero al final parece que lo puede todo, ¿no? Sí, es así. A mí me ha sorprendido porque es verdad que yo estuve en otras épocas, yo estuve en el 2011, 2012, es verdad que era una liga que no estaba nada mal, pero no había los extranjeros que hay ahora, no había la inversión que hay ahora, los clubes tenían problemas inclusive hasta financieros porque hacían contratos que no estaban mal, pero muchos entrenadores o jugadores tenían que ir a la FIFA para cobrar finalmente. Yo no fue mi caso, la verdad que cuando he estado allí, que he estado 3 veces, no he tenido ningún problema. Y para mí ha sido sorpresivo todo esto que ha salido así de repente, pero bueno, todo viene dado porque tanto el príncipe como el gobierno de detrás está apoyando, que aquí sería algo Claro, que no entraría en la cabeza, porque realmente solo están apoyando a 4 o 5 equipos, es como si aquí le dieras el dinero free o al Madrid, al Barça, al Atleti y yo que sé, al Valencia, por ejemplo, poner 4 o 5 equipos, porque el resto sí que es verdad que pueden firmar jugadores, pero no al nivel como están firmando jugadores, como el caso de Cristiano, de Benzema, de Neymar. Quiero decir que al final están un poco adulterando la competición, pero allí nadie puede decir nada, porque está detrás el príncipe, el rey, está el gobierno, y entonces al final quieren de alguna manera potenciar muchísimo el fútbol allí, también ten en cuenta que hayan conseguido el Mundial 2034, que es una cosa que sabía que lo iban a hacer, y por eso cuidado, que es una liga que yo creo que cada año va a firmar jugadores, porque no solo están yendo jugadores que crees tú que están en su ocaso. a jubilarse, ¿no? No. Está el caso, por ejemplo, de Rubén Neves, que fíjate, yo lo sé porque lo tuvo Julen en el Wolverhampton, que es un jugador. Yo hablaba con Julen y me decía, Juanjo, es que claro, allí le están ofreciendo 3 veces más que le puede ofrecer un equipo de la Premier. Entonces, claro, al final es normal que un chico con 25, 26 años que puede estar en Europa al máximo nivel, pues piense que puede jugar allí. Y es verdad que la liga yo la sigo porque me gusta seguirla y ha subido muchísimo el nivel, y yo no me extrañaría que dentro de un par de años esté no te digo a la par de la Premier, pero sea de las 2 ligas más importantes, la Premier y la Liga Saudí por encima de la española o de la francesa. Para mí no Bueno, me cabe en inversión ya nos superan, ¿no? Sí, Creo no, que... total, sí, por eso. O sea, al final van a ir jugadores de todo tipo, no solo jugadores para sus últimos años, sino Wow, están pues firmados. es un vaticinio. Es un vaticinio importante, o sea, que lleguen a ese nivel de ponerse a lo mejor a competir con la Premier y a superar a la española, a la francesa, a la italiana, ya es bueno. Mira, ya para terminar ya definitivamente, tu opinión sobre cómo ves al equipo esta
esta temporada? Es una temporada también, digamos, rara, ¿no? Esta salida de Benzema, que era como el líder espiritual del asunto que había tomado el testigo de Cristiano. Es verdad que quedan Kroos y Modric de la vieja escuela, pero en unos papeles que ahora van a tener que asumirlos como más protagónicos, pero en principio iban a ser más secundarios. Es verdad que tenemos una plantilla con muchísimo potencial, pero también a su vez muy joven y ahora sangrada por las lesiones. ¿Qué feeling te da que podamos hacer este año? Bueno, es verdad que al inicio de la temporada, después de irse Benzema y también Asensio, al final estadísticamente está agitando 40 o 50 goles en una temporada. No es fácil, que lógicamente esos números los tienes que intentar igualar, o tienes que intentar que otros jugadores que yo creo que tienen potencial aumenten sus números para igualar esa situación. Es verdad que el tema de Bellingham nos ha sorprendido a todos. Por un lado sabíamos del potencial de ese jugador, pero sí que tenemos que esperar, o bueno, pensar que ese nivel ojalá lo tenga todo el año, porque para el Madrid sería perfecto, ¿no? Pero dudo mucho que lógicamente haya que cargarle de esa responsabilidad goleadora como se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que al final todos echábamos de menos a lo mejor la firma de un delantero, ya no es solo el tema de Mbappé, inclusive yo hubiera pensado en Kane, que lo conozco de la Premier, de haber seguido la Premier el año pasado cuando estuvo Julian en Yellow Balls, y he seguido muchísimo la Premier y he visto muchos partidos y muchas situaciones, y la verdad que era un jugador que era un seguro para mí, era un seguro. No me sorprende que en el Bayern esté haciendo los números que está haciendo, y es verdad que al final en un club como el Madrid lo hubiera dado ese salto, o hubiera sido igualar lo que ha hecho Benzema y Claro. seguir a poder apostando por todos los títulos. Pero bueno, yo creo que en la Liga Española es verdad que va a ser un año entre los tres equipos, va a estar muy disputado hasta el final. No hay unas grandísimas diferencias, yo creo. ¿Crees Creo que el que Madrid, el Girona terminará por desengancharse? ¿O? yo creo que es verdad que ellos no juegan con la presión semanal de tener que jugar competición europea, y eso les libera mucho de tener que competir sin ninguna presión. Pero cuidado, al final, ¿sabes qué pasa? No es un club acostumbrado a esas situaciones, y al final, a lo largo de la temporada, yo creo que esa propia presión que te hace el estar primero, y a lo mejor querer ver que puede ser primero y poder pelear por un título que es algo Han tenido un impensable, calendario suave hasta ahora, porque nosotros hemos pasado sí. ya por el Atlético de Madrid, hemos pasado por el Camp Nou, hemos pasado por su campo. Ellos todavía solo han recibido nuestra visita y les hemos ganado. Les queda todavía de esa primera vuelta un calendario más o menos espeso. Yo no le había un candidato al final del recorrido. Es verdad que yo creo que al final tanto el Madrid como el Barça y el Atleti van a estar ahí hasta el final, porque el Atleti este año sí que lo veo de una manera diferente, siendo mucho más solvente en sus partidos, y no, aunque siempre de alguna manera el Atleti a veces siempre da esas pequeños detalles de que a un partido que piensas que va en una línea muy ascendente, pues lo pierde. Pero este año está sacando los partidos con mucha solvencia, y sobre todo para mí con dos situaciones, una situación muy importante, sobre todo los goles que están aportando tanto Morata como Griezmann, cosa que en tanto el Madrid o el Barcelona pues les está costando más esas situaciones de ver puerta con esa facilidad, ¿no? Entonces, bueno, en la Liga Española va a ser una situación igualada. Esperemos que al final Madrid pueda llevarse el título, aunque va a ser una liga muy larga y muy peleada y difícil. Y luego en Europa, pues bueno, sabemos de las situaciones del Madrid, y el Madrid siempre es un club muy respetado en esas situaciones, aunque es obvio que un equipo como el Manchester ahora mismo es el principal favorito por los jugadores que tiene y por el potencial que tiene ese club, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que al final que va a ser, como te digo, sobre todo la liga competida y disputada, y no creo que vaya a haber muchísima diferencia de puntos. Y el tema de la Champions, pues bueno, esperar los saltos, ver los cruces como son, y porque es una competición que cualquiera que haga un medio partido mal se puede quedar fuera, y entonces al final puede dejarte una vía libre para poder, como el caso cuando se ganó la 14, que fue algo increíble que no creo que volvamos a ver, ¿no? Pero pues siendo el Madrid, pues siempre hay posibilidades de cualquier situación de este tipo, y que pueda ganar cualquier título, como es en la Champions, en cualquier momento. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que vamos a competir mucho. Me ha encantado, te estoy agradecidísimo
por esta charla. Las puertas del canal están abiertas para lo que quieras, cuando quieras comentar cualquier cosa, sabes que puedes llamar a la puerta. ¿Cómo te localiza el madridismo habitual? ¿Tienes la cuenta de Twitter, que la dejaré por aquí en la descripción del vídeo y en el comentario fijado? ¿Hay alguna otra manera o te manejas simplemente con esa red social? Sí, nada más. La verdad y además aparte es algo que fíjate, no tengo ninguna más, porque al final yo ten en cuenta que en el mundo árabe se maneja mucho más esta que otras, ¿no? Por eso al final Sí, es sí. la única que me abrí el año pasado, porque la verdad que no soy de redes sociales, pero bueno, al final sí es verdad que hay que intentar abrirse en esa situación y bueno, pues al final por ahí más o menos la gente que quiera encontrarme, por ahí me va a encontrar sin problema. No, pues yo espero que te encuentren y que además te proligues en hablar más, porque de verdad que lo vuelvo y lo repito como inicié el vídeo, creo que pocas personas más autorizadas que Juanjo Maqueda para hablar de la situación del fútbol actual. O sea, es que lo tiene todo, aparte de ser una gran persona y con una generosidad. Nos has regalado tu tiempo, es muy tarde ahora en España, hemos tenido unos problemitas técnicos iniciales que encima han hecho que esto durase más de la cuenta. Quiero, de verdad, agradecerte muchísimo por tu presencia, agradeceros también a vosotros, todos los que habéis aguantado hasta aquí. Quiero que me dejéis vuestros comentarios, qué recuerdos tenéis de Maqueda, qué pensáis de todo lo que ha dicho, que nos ha dejado algunas perlas muy, muy interesantes. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!